Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer todo el análisis de lo que fue lamentablemente ayer una derrota para el equipo de Marcelo Gallardo, 1-0 contra Unión de Santa Fe en el debut por la Copa Liga Profesional. La verdad que tuvo un rendimiento pero muy bajo el conjunto del muñeco, y la derrota termina siendo justa, más allá de que vamos también a analizar de que el gol de Unión llegó por un penal mal cobrado por Néstor Pitana, que tuvo muy flojo arbitraje ayer en Santa Fe, pero aún así no nos vamos a quedar con eso, y tal como dijo nuestro entrenador en conferencia de prensa, Unión mereció llevarse el triunfo, y así fue. Los 3 puntos se quedaron en la casa del conjunto de Santa Fe y River no pudo empezar sumando en esta nueva Copa Liga Profesional. Algo parecido había pasado en el anterior torneo, cuando River cayó frente a Colón de local, y obviamente después terminó dando vuelta a todo, coronándose como campeón. Gallardo planteó un equipo con un par de sorpresas que ahora vamos a estar repasando, y la verdad es que no le funcionó para nada, porque ni el equipo inicial ni los cambios, que tuvieron mucho que ver en cuanto a las figuras que entraron, porque la realidad es que cada cambio de River entraba un jugador que era mejor que el que salía, tampoco funcionaron, y es por eso que el Millonario se terminó quedando sin nada en el debut en este nuevo certamen. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando brevemente la formación del más grande y estas dos sorpresas en cierta medida, porque claramente por el nombre de los jugadores no son sorpresas, son dos futbolistas de muchísimo renombre, pero durante la semana se había hablado otra cosa. De hecho, todos creíamos que Gallardo iba a repetir el 11 que había empatado 0-0 contra Vélez en el Monumental el pasado fin de semana, pero finalmente decidió realizar dos modificaciones en la mitad de la cancha, que es el lugar donde más jugadores tiene, básicamente, y también seguro de mejor nivel y donde más competencia haya a lo largo de todo el semestre. Creo que la ausencia de Palavecino provocó cierto descalabro en el centro del campo, porque era un futbolista totalmente acoplado y que se entendía con todos sus compañeros. A ese lugar ha tenido que reemplazarlo Pochettino el pasado fin de semana, no haciéndolo de la mejor manera, y posteriormente en el partido de ayer con Juanfer Quintero o Nicolás de la Cruz, más que nada el colombiano, que es quien se movió un poco más adelantado y por sobre el centro, y tampoco terminó teniendo un buen rendimiento. Repasando toda la formación y un poco explicando cada uno de los futbolistas, Franco Armani, el arquero, tuvo un aceptable encuentro más allá del penal, que no fue. Aún así me parece que termina siendo de lo mejor del equipo, teniendo en cuenta que el resto fue muy pero muy flojo. Milton Casco como lateral derecho, otro que bajó en su nivel considerablemente en relación a lo que había hecho el sábado anterior ante Vélez. Partido flojísimo del marcador de punta por el sector diestro en esta ocasión. La dupla de centrales, Paulo Díaz y Héctor David Martínez, por momentos acertaron en ciertas jugadas, pero por otros quedaron totalmente desacoplados. No tuvieron un buen compromiso, sobre todo como pareja, porque en muchas oportunidades quedaban mano a mano con los delanteros de Unión y no podían cortar de manera correcta. Elías Gómez, de lateral izquierdo, creo que termina siendo con muy poquito lo mejor de la defensa, sin destacarse, está claro. Frente a Vélez había mostrado una mucha mejor versión, y en esta oportunidad no se terminó destacando absolutamente para nada. Enzo Pérez tampoco tuvo un buen partido en la mitad de la cancha, junto con Enzo Fernández, otro que no logró tener un buen rendimiento, y acá es donde empezamos quizás a ver un poco las modificaciones, más allá de Santiago Simón, que jugó como mediocampista por derecha, otro de flojo partido. Básicamente estoy diciendo lo mismo de todos, porque ningún jugador jugó 6 puntos, salvo Armani en mi opinión. Juanfer Quintero se desempeñó quizás tirado del centro hacia la derecha, lo que hizo que se obstaculizara en algún momento con Simón, y eso impidió que ambos tuvieran un buen nivel. No fue un buen inicio de campeonato, un buen regreso oficial para el colombiano. Y otro que regresaba, si bien formaba parte del club, era Nicolás de la Cruz, que estuvo en lugar de José Pradela, quien había sido titular durante los 2 amistosos de pretemporada. No tuvo tampoco un buen rendimiento el uruguayo, que se mostró por izquierda y después en el segundo tiempo empezó a jugar más centralizado. Y Julián Álvarez, con 2 o 3 pinceladas, terminó siendo, hasta se podría decir, el mejor jugador de campo de River, porque de sus pies nacieron las pocas opciones de gol que tuvo el conjunto visitante. Lamentablemente esta formación no sirvió, por lo menos en el arranque. Esperemos que el miércoles el muñeco o repita este equipo y pueda jugar mejor, o realice las modificaciones adecuadas para levantar el rendimiento de la mayoría de los futbolistas. Haciendo un análisis del primer tiempo,
River tuvo la primera jugada de gol de todo el partido y la más clara por parte del equipo del muñeco en los 90 minutos. Un muy buen pivoteo de Julián Álvarez en el borde del área, toca para De la Cruz que de zurda remata y entra el arquero primero y el palo después logran evitar lo que hubiera sido una temprana apertura del marcador para el más grande, que a partir de ahí no pudo generar ninguna jugada más de juego elaborado. Es cierto que hubo toque en la mitad de la cancha, buena salida por momentos, alguna que otra buena conexión entre los mediocampistas, sobre todo con Quintero, quien se hacía cargo de la pelota, pero también fallaba bastante, sobre todo a la hora de tener que buscar sociedades por el sector derecho, que es por donde más se movía. Casco no estuvo fino para nada y Simón no pudo aprovechar su velocidad ni su ímpetu en ningún momento de los primeros 45 minutos, porque terminó siendo reemplazado en el entretiempo debido a su bajo nivel, al igual que el colombiano. Y por otro lado, Unión tuvo tres muy claras como para abrir el marcador, pero en ese primer tiempo no lo consiguió. En primera instancia, una jugada que se desarrolla por la espalda de Casco, centro hacia abajo y solo sin oposición, Alves, el refuerzo de Unión de Santa Fe, termina tirando la pelota por arriba del travesaño sin arquero, una jugada insólita. Unión se pudo haber puesto en ventaja prácticamente en una jugada donde no había arquero defendiendo porque Armani estaba en el primer palo tratando de cortar el centro. La segunda jugada nuevamente por el costado de Casco, que como repetí tuvo muy pero muy flojo partido, tanto así, y ahora voy a contar, en el complemento también se terminó yendo reemplazado. Le ganan la espalda nuevamente, centro hacia atrás y el mediocampista ofensivo de Unión termina tirando la pelota por el costado derecho de Armani. No conseguía acertarle al arco el conjunto local como para ponerse en ventaja, y es por eso que el Millonario todavía seguía prendido en el partido de cierta manera, porque se sabe específicamente por la calidad de futbolistas que tiene River que con un solo minuto, un solo movimiento que hagan ciertos jugadores del plantel, el Millonario podía ponerse en ventaja. Y después quizás la jugada más clara en el sentido de lo que se preveía con anterioridad, mano a mano, casi 30 metros recorre el delantero de Unión con la pelota. Quizás se adelanta más de la cuenta y es por eso que le da tiempo a Armani, que corta muy bien abajo la pelota. Una jugada que en realidad iba a ser muy parecida a la del segundo tiempo, donde se iba a terminar cobrando un insólito penal. En esta ocasión Pitana acertó, no fue penal y Armani terminó salvando lo que era la apertura del marcador para Unión. Como dije, no hay jugada de River prácticamente y en el segundo tiempo tampoco las va a haber. Gallardo buscó, intentó con modificaciones hacer torcer la historia, pero lamentablemente River tuvo un no solo muy mal primer tiempo en este debut frente a Unión, sino un muy pero muy flojo partido. Y refiriéndonos ahora un poco al segundo tiempo y donde se dio finalmente la jugada polémica que le terminaría dando el triunfo a Unión, más allá de los merecimientos del equipo local, que como dije durante todo el análisis que vengo llevando, fue el justo ganador de los 3 puntos, y también lo dijo el muñeco en conferencia de prensa post partido. En el arranque del complemento las cosas parecían muy parejos, habían ya sido retirados Santiago Simón y Juanfer Quintero, de flojo rendimiento ambos, para que ingresaran Brian Romero, lo que hacía que River pasara a jugar con 2 delanteros después de mucho tiempo, porque la realidad es de que desde aquel compromiso ante Defensa y Justicia, en el que justamente Romero y Álvarez compartieron delantera, que el equipo del muñeco no jugaba con 2 atacantes, porque no lo había hecho ni en la final ante Colón, ni en los 2 amistosos de pretemporada contra Platense y Vélez, por lo menos los televisados. Y además Ezequiel Barco es quien ingresó por Quintero, ¿no? Se movió más por el sector izquierdo, haciendo que De la Cruz se centralizara un poco más en la mitad de la cancha. Prácticamente River quedó con un 4-2-2-2, con los 4 defensores, Enzo Pérez y Enzo Fernández en el eje, De la Cruz y Barco volanteando y con Álvarez y Romero en la delantera. La jugada en cuestión se dio a los 12 minutos del segundo tiempo, luego de quizás una buena combinación de los delanteros de Unión. La pelota le queda un tanto larga al atacante del conjunto santafesino, Mauro Lunadiale, y Armani llega justo a ponerse en contacto con la pelota como para robarle el balón y como para no cometer falta. Sin embargo, el árbitro del encuentro, Néstor Pitana, decidió que no fue así, que fue falta del arquero de River, y es por eso que sensacionó penal.
que posteriormente Gastón González terminaría cambiando por gol, lo que sería el tanto que le daría, como dije, las 3 unidades al conjunto de Gustavo Munúa, técnico de Unión de Santa Fe, que planteó muy bien el encuentro, que fue superior a River, que fue intenso durante los 90 minutos. Me parece que eso es lo más destacado, porque uno contra River, que es un equipo que mueve muy bien la pelota, puede estar intenso un rato y generalmente, y sobre todo con las opciones que había desperdiciado Unión en la primera etapa, uno imaginaba que a lo mejor en el complemento iba a retroceder. Y si bien no tuvo quizás grandes oportunidades como sí las tuvo en el primero como para estirar la ventaja, la realidad es que terminó cerrando un muy buen partido. River prácticamente en los segundos 45 minutos no tuvo chances de gol, no pateó al arco. Tuvo un rendimiento muy flojo el equipo en general, tuvo su debut Marcelo Andrés Herrera, el ex lateral de San Lorenzo, que entró en lugar de Casco, y las otras 2 modificaciones fueron Pochettino, que entró por Enzo Fernández, y Paradela, que entró por De la Cruz. Intentó Gallardo con estas modificaciones cambiarle la cara al equipo, hubo quizás un tanto más de movilidad, River ganó un par de tiros de esquina, pero no pudo aprovechar esas situaciones y es por eso que terminó cayendo 1-0 en el debut. Bueno, para cerrar este análisis, donde la verdad no hay mucho que decir más allá de que River jugó un muy mal partido, que ninguno de los futbolistas estuvo a la altura de las circunstancias en este debut, pero que lo positivo y lo claramente bueno, porque ya lo vimos en el torneo anterior, es que si hay que perder algún partido, que sea el primero de todos, porque hay muchísimo margen de mejora y sobre todo porque River tiene un excelente plantel con enormes jugadores. El próximo miércoles el Millonario recibirá a Patronato en el Monumental por la segunda jornada. Esperemos que con el regreso tanto de Rojas como de Palavecino. Habrá que ver si el paraguayo estará a disposición en ese caso, o vuelve a jugar él como lateral derecho, o definitivamente Herrera puede entrar ahí para que Casco pase al sector izquierdo. Me parece que no le conviene absolutamente para nada a Milton seguir siendo marcador de punta por el sector diestro, más allá de que contra Vélez hizo un muy buen partido. Y lo de Palavecino es otra cosa que está clara, cuando esté en buenas condiciones va a volver a ser titular, veremos quién sale del mediocampo, y tampoco hay que descartar que Álvarez y Romero vuelvan a compartir delantera y que River juegue con 2 delanteros, porque si bien no lo ha hecho en los amistosos, la realidad es que Álvarez no estuvo disponible en el primero y en el segundo quiso repetir lo que había hecho en la final contra Colón, Gallardo, pero no hay que descartar que vuelvan a jugar 2 puntas porque el semestre anterior lo hicieron muchas veces y a lo mejor así River pueda tener un mayor poder ofensivo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.